Era el 17 de diciembre de 1833 en la ciudad de Ansbach, Baviera, que por entonces era parte de la Confederación Alemana. Como en todos los poblados alemanes, los preparativos para la Navidad estaban en plena ebullición. Ya estaba instalado el mercado navideño ofreciendo los Lebkuchen endulzados con miel y el tradicional pan de frutas, el Stollen. Los habitantes ponían en sus casas una vela cada día previo a la Navidad, en lo que sería el antecedente de los calendarios de Adviento, y grupos infantiles de Sternsingers recorrían las calles cantando villancicos. Ese día, el más extraño habitante de Ansbach, Kaspar Hauser, que afirmó haber sido atacado 3 días antes por un desconocido en los jardines del Palacio de Margrave, moría a causa de una profunda puñalada en el pecho. La lápida que corona su tumba resume su existencia. Aquí yace Kaspar Hauser, un acertijo de su tiempo. Su nacimiento fue desconocido, su muerte fue un misterio. La historia de Kaspar Hauser debió comenzar, como la de todo el mundo, con su nacimiento, al que seguirían una etapa de infancia, la niñez y la adolescencia. Pero como sucede solo de cuando en cuando, toda esa etapa es un enigma absoluto, pues no hay ningún dato sólido sobre este personaje antes del día 26 de mayo de 1828, cuando se le encontró vagando por la plaza central de Nuremberg, en el Reino de Baviera. Era un adolescente, se calcula de unos 16 años, y llevaba consigo 2 cartas sin firma. La primera carta iba dirigida al capitán von Wessenich, del 4º Escuadrón del 16º Regimiento de Caballería de Nuremberg, y encabezada con, en la frontera bávara, el lugar no se nombra. Su autor afirmaba que se había ocupado del portador de la carta, de nombre Kaspar Hauser, desde que era un bebé, el 7 de octubre de 1812, enseñándole a leer y a escribir y la religión cristiana, pero nunca lo había dejado salir de casa. La carta concluía diciendo que Hauser deseaba ser soldado de caballería como lo había sido su padre y que sería decisión de von Wessenich reclutarlo o ahorcarlo. La segunda carta era supuestamente de la madre de Kaspar, señalando que él había nacido el 30 de abril de 1812 y que su padre había sido soldado en el 6º Regimiento de Caballería. Como se descubriría años después, las cartas ya contenían en sí pistas para descifrar parte, solo parte, del enigma del joven salido aparentemente de la nada. Cuando lo llevaron ante el capitán von Wessenich, Kaspar solo repetía en un dialecto bávaro antiguo: «Quiero ser soldado de caballería como mi padre» y «caballo, caballo». El oficial decidió entregarlo a la policía, donde Kaspar escribió su nombre, mostró que conocía el dinero, dijo algunas oraciones y mostró que podía leer con ciertas dificultades, además de hablar con un vocabulario extraordinariamente limitado. Se decidió que era un vagabundo y por tanto se le encarceló en el castillo de Nuremberg durante los siguientes 2 meses, donde se negó a comer nada que no fuera pan y agua. Pero su misteriosa aparición, las cartas y su contradictorio comportamiento, en ocasiones dando la impresión de sufrir de algún problema cognitivo y en otras exhibiendo una excelente memoria y disposición a aprender, mantuvieron el interés de la gente por el joven, que en ocasiones lo visitaba en la cárcel. Finalmente, el alcalde de Nuremberg, Jacob Friedrich Binder, decidió entregárselo para su cuidado al poeta y profesor de escuela George Friedrich Daumer, que le dio a Hauser su propia cama. El joven dijo que era lo mejor que le había ocurrido nunca. Lo que siguió fue un espectáculo de descubrimiento del mundo por parte del joven Kaspar, de la mano de Daumer y de su hermana Katarina. Al ver un espejo, como un cachorro, Kaspar buscaba a la persona que estaba detrás, sin darse cuenta al principio de que se trataba de él mismo. Ver las estrellas lo fascinó, al igual que escuchar música por primera vez cuando un cortejo nupcial pasó junto a él. Aprendió a hablar, a dibujar y a tocar el piano. Su historia llamó la atención del presidente del Tribunal de Apelaciones de Baviera, Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, quien emprendió quizás la más profunda investigación sobre el joven, que lo llevaría a escribir en 1832 el libro Kaspar Hauser, ejemplo de crimen contra el alma del hombre, traducido de muchas formas a diversos idiomas hasta el día de hoy. Y al paso del tiempo, Kaspar contó una historia distinta de la que relataba la carta de su anónimo protector. Dijo que lo habían mantenido toda su vida en confinamiento solitario en una celda oscura, por lo que la luz brillante le molestaba,
pero podía leer en la oscuridad casi total y que solo había tenido un perro y 1 o 2 caballos de madera como juguetes en toda su vida, además de ser alimentado únicamente con pan y agua, por lo que rechazaba los alimentos con mucho sabor y en especial la carne. Contó también que en ocasiones el agua era amarga, se quedaba dormido y cuando despertaba veía que le habían cambiado la paja del camastro y le habían cortado las uñas y el cabello. Su tutor o captor, como fuere, le había enseñado a escribir su nombre, a caminar y a decir la frase «Quiero ser soldado de caballería como mi padre» en el antiguo dialecto bávaro que Hauser por entonces no comprendía, solo sabía que tenía que repetirlo. Entonces el hombre lo llevó a Nuremberg sin permitir que le viera la cara y lo abandonó. El caso de Hauser era todo un acontecimiento para los más o menos 50,000 habitantes que por entonces tenía la ciudad de Nuremberg, y no faltaron personalidades relevantes interesadas en el joven, a tal grado que la ciudad decidió adoptarlo y pagar entre todos la manutención y gastos de Caspar, al que llamaron el huérfano de Europa. El joven, al darse cuenta de lo terrible que había sido su vida y de lo mucho que se había perdido, lo que era evidente cada vez que veía niños jugando y riendo, se volvió melancólico en el lenguaje de la época, aunque hoy diríamos que sufría episodios de depresión. Se produjo entonces el aparente primer intento de asesinato contra Caspar Hauser. Según contó, el 17 de octubre de 1829, un hombre embozado y vestido de negro lo atacó en el jardín de la casa de Daumer, diciéndole «Tienes que morir antes de dejar la ciudad de Nuremberg». Trató de cortarle el cuello con un cuchillo, pero solo le hizo una herida en la frente. Según Caspar, era el mismo hombre que lo había llevado a Nuremberg. Hauser fue encontrado en el sótano de la casa de Daumer, sangrando por la herida en la frente, pero por el rastro de sangre que dejó, había entrado a la casa, subido al primer piso y luego bajado al sótano. Desde entonces Caspar se volvió extremadamente desconfiado con los extraños, obviamente, pero al mismo tiempo surgió la versión de que se había autolesionado por haber sido acusado de reiteradas mentiras por los Daumer. La policía decidió entonces ponerlo bajo el cuidado de Johann Biberbach, un miembro de la autoridad municipal. El 3 de abril de 1830, la familia Biberbach escuchó una detonación en la habitación de Caspar y al acudir lo encontraron inconsciente y sangrando de una herida en la cabeza. Según la versión que contó después, había usado una silla para alcanzar unos libros, perdió el equilibrio y al tratar de agarrarse a algo para suavizar su caída, había dado con una pistola colgada en la pared, la cual había detonado, hiriéndolo. Muchos tampoco creyeron esta historia. La herida no parecía de bala y Hauser había tenido también una discusión con los Biberbach por haber mentido. De hecho, la madre de la familia estaba tan harta de la horrenda mendacidad, decía ella, de Caspar, que suspiró aliviada cuando el pueblo de Nuremberg transfirió a su pupilo a la casa del barón von Tucher, que también se quejaría después de la vanidad y mentiras del joven. Así como la miel atrae a las moscas, los enigmas atraen a los fantasiosos especuladores que buscan atención y ofrecen explicaciones emocionantes sin más base que su capacidad de convencimiento, generando fantasiosas conspiraciones. Así, pronto surgió el rumor de que Hauser era, en realidad, el príncipe de Baden, hijo de la gran duquesa Stephanie de Beauharnais, la hija adoptiva de Napoleón y de Karl de Baden, que habían tenido un bebé muerto en 1812. La historia que se confeccionó era que el bebé había sobrevivido, sustituido por el bebé muerto de un jardinero y luego protegido alejándolo de la familia real. Alternativamente, y al parecer con base en declaraciones del propio Caspar, se sugería que podía tener relación con la Casa Real húngara o incluso con la nobleza británica. El que ninguna de estas historias tuviera verosimilitud alguna no impidió que se fijaran en la percepción popular durante casi 2 siglos. Pero ya llegaremos a eso. La historia de la posible sangre real de Caspar Hauser había sido potenciada por un extraño conde británico, Philip Stanhope, quien se interesó de manera muy destacada, sospechosamente destacada, decían en Nuremberg, por el que llamaban el niño salvaje, y lo visitó en 1831, mostrándose, decía la gente escandalizada, un poco demasiado afectuoso con el joven. Stanhope le dio generosos pagos a Hauser y después de un enfrentamiento con su custodio, el barón von Tucher, consiguió mediante sobornos ser nombrado padrastro de Hauser. Mientras le prometía al joven que pronto lo llevaría a Inglaterra a su casa, lo llevó a vivir a Ansbach, a 50 kilómetros al suroeste de Nuremberg, y le asignó un nuevo tutor.
el profesor y organista Johann Georg Mayer. El papel de Lord Stanhope sería decisivo en el resto de la historia. Una de sus más extrañas acciones fue tomar el libro de Feuerbach sobre Caspar Hauser y llevárselo ni más ni menos que a la propia Stéphanie de Beauharnais, la presunta madre del bebé muerto sin bautizar en 1812. Esto ocurría mientras Feuerbach, por su parte, luchaba en los tribunales para revertir la tutoría que se le había entregado a Stanhope porque le parecía dañina para el joven. Pero la gran duquesa Stéphanie, que por entonces se dedicaba a ser patrona de las artes y la ciencia en Mannheim, viuda desde 1818, empezó a creer en la historia de la sustitución de su bebé por otro. Después de todo, cuando dio a luz estaba tan enferma que no se le había permitido ver a su bebé muerto, aunque su esposo y multitud de personas de su servicio lo habían visto. Así empezó a hacerse la ilusión de que quizás su hijo vivía y era Caspar Hauser. Stanhope le prometió llevar a Caspar a conocerla algún día, pero nunca lo hizo. Al mismo tiempo, y a raíz de que Hauser recordaba algunas palabras en idioma húngaro, quizás las había leído y las repetía, nadie lo sabe, Stanhope pensó que tal vez la verdad era que su pupilo tenía raíces en la nobleza húngara e invirtió grandes cantidades en investigaciones. El propio Caspar había dicho que quizás su verdadera madre era la condesa Maitení, y Stanhope lo llevó en 2 ocasiones a Hungría, pero el esfuerzo no dio ningún resultado. Para 1832, Stanhope empezó a expresar dudas acerca de la genuinidad de Hauser y a sugerir que era un impostor, que había tejido una serie de historias fantasiosas y emocionantes para llamar la atención y vivir sin trabajar. Por entonces también Meyer había mostrado su insatisfacción con las mentiras que parecía decir continuamente Hauser, quien finalmente había conseguido trabajo como copista en una oficina jurídica, aunque esperando siempre ser llevado a Inglaterra por Stanhope y mostrando disgusto por su vida en Ansbach. Incluso, para el año 1833, también Feuerbach ya se había pronunciado respecto de la credibilidad de Caspar, escribiendo en una nota poco antes de su muerte que era un excéntrico, inteligente y conspirador, un pícaro, un inútil al que deberían matar. Pero si Hauser era un cínico, mentiroso y trapacero o una víctima real de las circunstancias, si su vida era como más o menos se había reconstruido o todo ello era una fantasía, son preguntas que quedarían sin respuesta y dejarían una interrogante aún mayor en diciembre de 1833. El 14 de diciembre, Caspar Hauser llegó a casa de Meyer con una profunda herida en el pecho. Contó que alguien lo había traído a los jardines de la residencia Ansbach prometiéndole información sobre su madre y que allí un extraño le había entregado una bolsa en la que, decía, estaba la respuesta a sus dudas. Al acercarse para tomar la bolsa, Caspar fue apuñalado y el hombre huyó. Caspar se dirigió a casa de Meyer sin recoger la bolsa, que después fue encontrada por un policía. Meyer, sin embargo, no se mostró impresionado por la herida. Dijo que lo que Hauser merecía era una paliza y durante 2 días se negó a llamar a un médico hasta que era demasiado tarde. Caspar Hauser, interrogado por policías en sus últimos momentos, dijo como últimas palabras: cansado, muy cansado. Todavía tengo que hacer un largo viaje. Y falleció. Un policía que recorrió los jardines de Margrave encontró una bolsa con una carta doblada en triángulos que decía, en escritura de espejo, invertida a la manera de Leonardo da Vinci: Hauser podrá decirle con bastante precisión cómo soy y de dónde soy. Para ahorrarle el esfuerzo, quiero decirle yo mismo de dónde vengo. Vengo de... puntos suspensivos, la frontera bávara, puntos suspensivos, en el río, puntos suspensivos. Incluso le diré mi nombre, MLO. Nunca se supo quién era MLO, pero alguien notó que las faltas de ortografía y errores gramaticales de la carta eran iguales a los que todavía plagaban la expresión escrita de Caspar Hauser. Años después, también alguien se daría cuenta de que las 2 cartas que llevaba consigo Caspar al ser hallado en Nuremberg parecían escritas por la misma mano, quizás la del propio Caspar. Lord Stanhope, que al principio aceptó la explicación del asesinato de Caspar, con el tiempo y haciendo pesquisas llegó a convencerse de que había sido un suicidio involuntario. Es decir, que el joven se había infligido él mismo la herida tratando de que fuera superficial, pero el cuchillo había resbalado accidentalmente hasta una profundidad mortal. En su libro de 1836, Tratados relacionados con Caspar Hauser, Stanhope publicó todas las pruebas que, según él, señalaban al expósito como un charlatán y un defraudador. ¿Lo era? Nadie lo sabe.
Hay tantos indicios a favor de ello como a favor de que fuera una víctima real que intentaba sobrevivir con los medios a su disposición, incluidas las mentiras, pero que era un alma limpia que gozaba dibujando flores. No es una intriga que se pueda resolver. La historia de Caspar Hauser ha inspirado numerosas obras, tanto poéticas, de ficción y de no ficción, incluidos el libro de Feuerbach y el Tratado de Lord Stanhope, así como un libro con los escritos del propio Caspar. Varias películas, muy notablemente una de Werner Herzog de 1974, El enigma de Caspar Hauser, 2 óperas y una canción de Susanne Vega, todo lo cual resalta el enorme atractivo que sus misterios han ejercido sobre la sociedad durante casi 2 siglos. Pero al menos uno de esos muchos misterios pudo despejarse recientemente. Empezando en 1996, se realizaron análisis del ADN de la ropa que Hauser llevaba al momento de ser lesionado mortalmente o de autolesionarse. En 1998, 2 laboratorios, uno alemán y otro británico, compararon las muestras con sangre obtenida de 2 familiares de Stéphanie de Beauharnais por línea materna y llegaron a la misma conclusión. No había parentesco según el ADN mitocondrial. En 2024, con métodos de análisis más avanzados y sensibles y contando con muestras del cabello de Hauser, propiedad de un coleccionista privado, se pudo determinar primero que la sangre y el cabello eran del mismo individuo, Caspar Hauser, y que la secuencia demostraba con un 99,9994% de certeza que no tenía relación alguna con la gran duquesa de Baden. Los demás misterios permanecen. Incluso empleando el conocimiento médico, legal y criminológico más actualizado, los expertos legistas son incapaces de determinar con ninguna certeza si la lesión que acabó con el enigmático Caspar Hauser fue autoinfligida o la sufrió debido a un atacante. Ambas opciones siguen pareciendo igualmente probables. Y así, las incógnitas sobre el origen y el fin del llamado huérfano de Europa se conservarán sin cambio para siempre como parte de su crónica oscura.